cambió el sol también, quizás por eso está entrando diferente el sol, permítanme. Bueno, está bien, sí, porque ahí para que vean ellos claramente cómo les está asignando. Bien, en lo que ahí pues la compañera se acomoda, vamos a iniciar un nuevo tema. Entonces vamos a contextualizar primero a nivel geográfico. Tenemos acá en el mapa mundi, a ver. Vaya, no hay problema, Andrés. Está bien, no hay problema. Bien, entonces el área que estamos trabajando sigue siendo esta, es el que se llama el Medio Oriente. Acuérdense, a nivel geográfico, desde esta región que tenemos acá por donde tengo el cursor, en adelante, hacia la izquierda es mundo occidental, incluyendo América. No sé si alguien me verifica que tiene encendido el micrófono, por favor. Bien, gracias. Este es mundo occidental. Cuando les digo yo en el mundo occidental, les digo nosotros somos mundo occidental, me refiero a esto, que nosotros correspondemos a América, parte de África y Europa. Ese es mundo occidental. El Medio Oriente es esta región. Y el Oriente es acá. Cuando hablamos de culturas orientales nos estamos refiriendo a esta región. Este es oriental, Medio Oriente, occidental. Esta región occidental. Entonces estamos todavía en Medio Oriente. Acá acabamos de ver las culturas que se desarrollaron en esta región, en la que se llama Mesopotamia. Recordemos que Mesopotamia significa entre ríos. ¿Cuáles son los ríos? El Éufrates, este que se ve acá, y el Tigris, acá. Entre esos dos, esa es la Mesopotamia. Pero la región básicamente es todo. La actual Irak, parte de Irán y Arabia Saudita. Y los países que están cerca, Siria, Jordania, Palestina, Líbano, Turquía, todos esos países. Y bueno, Egipto por acá. Entonces el tema que iniciamos hoy se refiere a la cultura egipcia. Esta también es una cultura que se desarrolla ya en el periodo posterior al Neolítico, en lo que se llama Edad de los Metales, y es una cultura de la que se denominan fluviales, porque su desarrollo depende del río Nilo, igual que las culturas mesopotámicas del Tigris y del Éufrates. Igual, acordémonos que en esta época todas las culturas son igual. Aquí tenemos el Indo, acá, toda esta región, ahí se desarrolla también la cultura india, el río Amarillo, por ejemplo, también acá en la región de China. Es decir, que los ríos pues son importantes en este momento, bueno, siempre lo han sido, pero en este momento para el desarrollo de estas culturas. Una cosa que quiero que entendamos acá en el mapa es que si bien es cierto, esta región que es donde más vamos a trabajar es desierto, resulta que la parte sur del continente africano, o el central del continente africano, sería al sur de Egipto, es selva tropical. Esto es selva tropical también. Entonces en estas regiones llueve más. En las regiones desérticas llueve, pero es bastante escaso. Y hay regiones en las que es rarísimo que llueva. Sin embargo, puede llover o puede caer nieve también. Hace un par de años, la región del Sahara, que es esta parte de acá, cayó nieve. Hubo una tormenta de nieve en el lugar. Y bueno, como si es desierto, cae nieve. Que resulta que el clima de desierto es muy caliente en el día, pero muy frío en la noche. Entonces, eso permite esas variaciones y es lo que permite el desarrollo también de condiciones de desarrollo también de vida, aunque un poco más limitada también en la zona desértica. Entonces, el río Nilo nace en esta región. Y desde esta región pudiésemos como rastrear, por así decirlo, el río acá. Y vemos cómo se va haciendo mucho más amplio. Está viendo verde. Esto verde que vemos acá no es el ancho del río. El río Nilo es el río más largo del mundo, pero no es el más caudaloso. O sea, no es que sea así de ancho como se ve acá. Si yo hago zoom aquí, lo que vamos a encontrar son ciudades.
y muchos terrenos de cultivo. Vean, todo esto es cultivo. Y son ciudades también. Tenemos una ciudad por acá. Y lo demás, tierras de cultivo. ¿Qué permite las tierras de cultivo? Pues el río Nilo. Vean, es el río. Y vean si lo comparo con toda la región de cultivos, es bastante amplia. Entonces, eso se ha mejorado con la tecnología, ¿verdad? Se ha ampliado el área de cultivo y se ha ganado terreno al desierto, que es lo que observan, por ejemplo, acá. Acá se siguen construyendo zonas de cultivo. Y eso lo permiten los canales de irrigación que pues se han podido hacer. Eso también es lo que permitió en la época de apogeo de la cultura egipcia el desarrollo de la civilización también, que ellos aprendieron a utilizar el agua para el cultivo, haciendo canales de drenaje para que el agua pues llegara hasta estos lugares de cultivo. Entonces ahí tenemos Egipto. Una de las zonas más importantes en el río Nilo es esta que ven acá. Vean, en forma triangular, como un triángulo invertido. Por esa forma se le denomina delta. El delta es la zona en la desembocadura de un río al mar. Ahí normalmente se genera un delta. ¿Qué es un delta? Pues es el lugar donde se está acumulando todo el sedimento y todas las areniscas, bueno, arena, piedras, sedimentos orgánicos, se va acumulando ahí, en ese lugar, en el delta. Entonces es un lugar de mucho provecho también para los cultivos, y así lo fue en la época de apogeo de esta civilización. Véanlo ahora, todo eso que ven ahí en gris, en medio de la vegetación, pues son ciudades. Todas son ciudades. O sea, sí, como que pensar que en Egipto todo es desierto, pues no es así. El río permite esto, es el delta. Y bueno, una de las más importantes es de las zonas quizás que más se conocen es esta, en la ciudad de Giza. Y tenemos ahí en Giza las pirámides. Ahí están, Keops, Kefren y Miserinos, que son las más conocidas, no son las únicas. Hay muchas pirámides lisas, hay también pirámides escalonadas, hay también pirámides truncadas, que son las llamadas mastabas, y pues todas se desarrollaron en diferentes momentos de la cultura egipcia. Estas son de las más antiguas, eso sí, y son de las más imponentes. Sus faraones pues quisieron que se recordaran de ellos eh, por la eternidad, y entonces lo hicieron de esta manera. ¿Sí, Kevin? ¿Cuál es la pirámide más antigua que está en Egipto? O en La general, más, la pirámide más antigua, sí. no, la más antigua no te sabría decir de las pirámides, y no sé si nos referimos a una pirámide lisa o a una escalonada. En cualquiera de los casos no tengo el dato exacto de cuál es la más antigua. Estas corresponderían a la primera etapa de desarrollo de Egipto. Entonces, digamos que estas son de las más antiguas, pero no si es exactamente la más antigua. Pero sí están por ahí. Otra cosa que quiero que vean, porque ese programa, el Google Earth, es importante pues lo manejen, porque les permite pues acercarse a esta realidad. Ya van a ver por acá, tomamos este personaje y luego lo dirigimos pues a una zona en la que se colocan ahí en azul, y entonces nos traslada hasta ese lugar. Y ahí estamos ya cerca de las pirámides. Entonces, esto es bastante útil como para darnos idea de cómo es in situ, pues el lugar. Acá creo que esta es una fotografía, no me marcó la... Permítanme. Ahí está. Acá sí, cuando aparecen estas flechas sí nos podemos desplazar. No, bien, no nos deja desplazarnos. Ahí está. Pero nos lleva a otro lugar. Ahí están las pirámides. Bien, podemos movernos, de hecho, tratando de llegar hasta algunos lugares. Aquí no me lo permite, pero sí se puede uno movilizar en diferentes regiones acá alrededor.
una escultura ahí en la arena. Ahí está. O sea, vamos a ver eso después, ya despacio, cómo son, pero pues lo que quería llegar con esto es que nos podemos acercar pues a esta zona. Ahí está la esfinge también, que es parte de la escultura, de desarrollo de la escultura monumental egipcia. Entonces, ese programa se lo recomiendo. Ahí van a aprender bastante. Bien, voy a salirme de ahí y pasamos a la presentación. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bien. Bueno, entonces comenzamos un nuevo tema y como siempre, pues la contextualización tanto geográfica como temporal es importante. La geográfica ya se las mostré. Vimos ahí por la extensión del río, la ubicación es en la parte de lo que se llama Medio Oriente. Y a nivel temporal, lo que encontramos acá es que Egipto se desarrolla paralelamente a las culturas de la Mesopotamia. Acá, es decir, que aparecen más o menos al mismo tiempo. La más antigua en generar un lenguaje escrito es la Sumeria. Por eso vemos primero Mesopotamia y luego Egipto. Pero las dos son igual de antiguas, más o menos unos 4000 años antes de Cristo. Es la época de inicio, donde ya se aparecen los primeros nomos o los primeros poblados egipcios. Luego, las protonaciones, que son el Alto y el Bajo Egipto, aparecen. Luego la unificación, luego el llamado Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y la época tardía, que es donde ya se dan las invasiones, que son las que llevan ya al declive de la cultura egipcia en el último milenio de desarrollo de ellos. Entonces, tenemos acá eso que no se nos debe de olvidar. Desde Egipto hasta Mesopotamia se genera una media luna, si lo vemos de esa forma. A eso se le denomina la media luna de las tierras fértiles. Lo de media luna también tiene que ver con que todas las culturas de esta región tienen como símbolo la media luna. Y en algunos casos aparece una estrella también. Esa estrella es el planeta Venus. Es la estrella matutina o vespertina, según sea la época del año. Y ellos la observaban bastante. Entonces, pues por eso la retoman también. Entonces, cuando se hace ya la parte de ordenamiento histórico de toda esta región, entonces se dice, bueno, la media luna de las tierras fértiles acá. También porque esas culturas utilizan bastante los calendarios lunares, igual que el calendario solar, pero el lunar lo utilizan también como muy o sea, lo tienen muy a la mano, especialmente por los cultivos y por los nacimientos de los niños, o los nacimientos en general. Por cierto, si recuerdan, les dije, para Semana Santa hay una luna llena siempre. Es la primera luna llena después del equinoccio. Por eso es que equinoccio de primavera, por eso es que en la Semana Santa se mueve de fechas, porque cae justo a la primera luna después del equinoccio de primavera para el hemisferio norte. Entonces eso pues lo vimos la semana pasada y vamos ya cambiando de fase lunar. ¿Sí, Kevin? En caso de que ellos utilizaban el calendario solar y lunar, ¿cuál de los dos era más importante o eran igual de relevantes? Por Los dos igual. son igual, sí, los dos son igual de relevantes porque cada uno se aplica a una parte del desarrollo de la cultura. Por ejemplo, los calendarios lunares son más cortos. Entonces, esos tenían que ver con los periodos cortos de cosecha, o sea, plantas que se cultivan en menor tiempo. Y el calendario solar tiene que ver con los equinoccios y con los solsticios, es decir, es una observación mucho más larga y que les permite ver cuándo está la época, por ejemplo, anticiparse más bien a la época de las crecidas del Nilo, porque acuérdense que esta región desértica, perdón, casi no llueve, pero el ver un equinoccio, por ejemplo, de primavera, les anticipaba que en los próximos meses venía
¿cómo se llama esto? La crecida del río, porque en el sur iba a comenzar a llover, porque iniciaba el invierno en las regiones tropicales. Entonces, para eso servía el calendario solar, es decir, la cuenta más larga, que es la de casi que cubría los 365 días que llevamos ahora. Y la lunar era para cultivos más de corta duración. Y también el conteo también de lo que tiene que ver con la mujer, con lo de la fertilidad. Eso también se llevaba el conteo de esa manera. Así que los dos eran importantes, no solo uno. Bien, voy a avanzar acá. Acá otra imagen para que tengan en cuenta la ubicación geográfica. Ahí está el delta del río Nilo. Esta es la cuenca del río Nilo. El Nilo está adentro de eso que vemos ahí. Eso verde son terrenos de cultivo actualmente. A lo mejor en la época de Egipto antiguo no era tan extensa como lo es ahora. Pero actualmente pues se ha ganado bastante terreno al desierto y pues eso ha permitido el desarrollo de este país. Bien, sobre el desarrollo de la cultura, pues los primeros poblados que se encuentran en esta región son los llamados nomos, el nombre. Los nomos son aldeas, básicamente. Con el pasar del tiempo, y entre quizás el 4000 y el 3000 antes de Cristo, estos pequeños poblados se convierten en protonaciones, o sea, en ciudades ya más complejas, con ejércitos, con un desglose social diferente, y pues más o menos para antes del 3100, esas dos protonaciones, que son el Alto y el Bajo Egipto, se van a unificar en uno solo. A eso se le llama el Imperio Unificado. Eso es con el faraón Nemés, o Narmer, según otro nombre que también usa. Aquí tenemos en el diagrama cómo está esto de Alto y Bajo Egipto. El Alto Egipto es la zona sur y el Bajo Egipto es la zona norte. Hacia el sur lo que vamos a encontrar mayormente es el desierto, son zonas un poco más montañosas, siempre zona desértica pero más montañosa. Hacia el norte encontramos el Bajo Egipto. Aquí hay territorios más planos y el río se ensanchaba más en estas regiones, era la zona de las inundaciones. Entonces hay una simbología que utilizan los egipcios que tiene que ver con dos animales, y es el buitre y la serpiente. Entonces el Alto Egipto se representa con un buitre y el Bajo Egipto se representa con una serpiente. El buitre es un animal de carroña, ¿verdad? Eso significa que come animales muertos, no caza animales para comérselos, sino que encuentra un animal muerto y se lo va a comer. El buitre para los egipcios es muy importante. O sea, tiene un simbolismo bastante grande para ellos. Para nosotros, dígame, ¿qué importancia puede tener un buitre? Los buitres para nosotros son los que denominamos sopes. ¿Qué importancia puede tener un sope para nosotros? Dígame, Daniela. Para nosotros lo vemos más como una cuestión de mal augurio, como va a pasar algo o hay algo muerto cerca. Muy bien, gracias. De hecho, así dicen, vemos que están girando bastante bajos los sopes, y pues seguro que hay un animal muerto abajo. O cuando alguien quiere obtener algo de otra persona, se le dice coloquialmente, ¿verdad? Como que sope, o sea, está encima, como dicen, esperando que se muera alguien o que pase algo para poder aprovechar. Pues para ellos no. Para los egipcios el buitre es muy importante porque tiene como una función, y es la de llevar a los seres que mueren, no digo necesariamente humanos, sino en general, hacia las regiones celestes, o sea, hacia el cielo. ¿Por qué? Porque se lo comen. Cuando se lo comen, entonces se lo llevan. ¿Y a dónde van los buitres? Pues ellos alzan el vuelo y se van hacia la bóveda celeste. Un ejemplo que les puedo poner, aunque no es en esta región, sino que es en el Tíbet, eso es más hacia el oriente, está la costumbre que cuando una persona fallece, el cuerpo se lleva hacia la montaña, hacia una zona alta,
y amplia, en la que pues una persona que hace como las veces de sacerdote hace cortes en el cuerpo del fallecido, corta los brazos, las piernas, el abdomen lo abre para que las vísceras queden más expuestas, y entonces llegan los buitres, llegan cientos de buitres y comienzan a comerse ese cuerpo. Cuando ya tienen solo huesos o partes que no pueden tragar, entonces llega esta persona y los comienza a triturar, lo golpea como con mazos hasta partirlos en trozos más pequeños y se los da de nuevo a los buitres para que se los coman hasta que no quede nada del cuerpo. Dice, bueno, eso me parece salvaje por las costumbres nuestras, ¿verdad? Pero resulta que en la simbología de ellos, el buitre lo que está haciendo es llevarse ese cuerpo hacia el cielo o hacia la bóveda celeste. Entonces el buitre, esa es una de las funciones acá, permite llevar los difuntos, no necesariamente las personas, también animales, hacia las regiones celestes. Entonces no es un animal que se vea como algo malo, por el contrario, se ve como algo bueno. Y con la serpiente, o no sé si me lo preguntan, hablar de la serpiente, dígame, Daniela. No, solo quería medio comentar que parecía otro animal que tiene una función como de llevar a las personas al más allá en la región de México. El xoloescuincle, el perro, que ayuda a las personas como a cruzar el Mictlán. Muy bien, es el perro ese que no tiene pelo, ¿verdad? Es el que se considera que es el que ayuda a cruzar justamente el Mictlán. Los alebrijes también son parte de la cultura ahí. Eso lo van a ver ustedes en la historia 3, tal vez un poco, o en antropología. Ahí creo que van a ver un poco de eso. Bien, con la serpiente. La serpiente, acuérdense que tiene un significado. A ver cuál era para los pueblos antiguos. Fertilidad. Fertilidad, muy bien. ¿Y algo que nos representa la fertilidad? O que nos evoque fertilidad. O sea, ¿qué es necesario para que la tierra sea fértil? Movimiento, vida. También representaban la vida y el agua. Y el agua, muy bien. Justamente es la palabra que buscaba, agua. En esta región, en el Bajo Egipto, acá, en el Bajo Egipto, el río se ensanchaba. Habían más inundaciones en la época de las crecidas del río. Y entonces esta región se representa con la serpiente, porque es símbolo de agua, porque es símbolo de fertilidad. Y el buitre entonces acá, en la zona más desértica, porque es el que limpia, es el que lleva a los seres hacia la bóveda celeste. Entonces esos dos símbolos los vamos a encontrar acá. Ya van a ver luego dónde vamos a encontrar esos dos símbolos. Deben recordar siempre, el buitre es Alto Egipto y la serpiente es Bajo Egipto. Esos son símbolos. Aquí tenemos algunas de las, ¿cómo se llama?, capitales que tuvo en diferentes momentos Egipto. Tenemos Abu Simbel, Edfu, Luxor, Karnak, Saqqara, Gizeh, que es la que les mostraba hace rato, Memphis, son de las diferentes capitales que tuvo según la época. En cuanto al contexto temporal, también podríamos hablar acá de etapas de desarrollo de la cultura egipcia. El Imperio Antiguo, por ejemplo, va más o menos del 2686 al 2160 a.C. La capital es Memphis y se caracteriza por una estabilidad y una prosperidad bastante amplias. Hay crecimiento demográfico y las ciudades prácticamente pues, están en apogeo. Hay bastante recurso, tanto así que se logran construir unas grandes pirámides. Aquí están Keops, Kefren y Miserino, en esa etapa que se construye. Luego del Imperio Medio, más o menos del 2050 al 1650 a.C., la capital es Tebas y es una etapa de guerras e invasiones. Hay problemas en general en el imperio y no logra unificarse completamente como lo estuvo, y entonces eso permite que otros pueblos se acerquen a ellos y pongan en peligro pues, la estabilidad. Del 1550 al 1069 es el que se llama Imperio Nuevo. Acá hay dos capitales, Tebas y Tel el Amarna. Es una etapa o sea, se llega como a estabilizar
la cuestión política y económica de Egipto, y entonces hay una expansión territorial, especialmente la que lleva a cabo Ramsés II. En esa misma época, otro faraón, Amenofis IV, él proclama que no existen más dioses que Ra, el dios Sol. Entonces, él prácticamente convierte el politeísmo egipcio en monoteísmo. O sea, solamente existe un dios. Eso trae problemas para el desarrollo de la sociedad y políticamente es una etapa de inestabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que los faraones se sostienen sobre una casta que es la sacerdotal, y los sacerdotes estaban diversificados según los cultos a pues todos los dioses que pudiesen existir para Egipto. Entonces, si les dicen de repente, miren, esos dioses no existen, solamente existe uno, entonces ese cambio no les pareció a los sacerdotes, y eso generó problemas en este momento. También es la etapa en la que Egipto se vuelve a dividir, ya no logra unificarse, producto pues de las guerras y de los desacuerdos que existen internos, y ahí termina el llamado Imperio Unificado o el Egipto Unificado. La época tardía, estos son los últimos 600 años de historia de Egipto, y acá pues resulta que los persas los van a conquistar. Acuérdense de los persas que los vimos que lucharon contra los griegos, por ejemplo. En esa etapa de expansión de los persas, pues logran convertir a Egipto en una de sus provincias. O sea, los egipcios van a ser sometidos. Luego viene Alejandro Magno, y entonces el imperio de Alejandro, que es el helénico, va a tomar Egipto, lo va a hacer bajo su control. Alejandro, de hecho, construye una ciudad en esa región que se llama Alejandría, y pues con el tiempo, con los años, y dado que Alejandro Magno va a morir joven, entonces pues los romanos van a encontrar en esa región imperios un tanto separados, no unificados. Entonces fácilmente alrededor del 30-32 a.C., pues prácticamente Egipto es romano. Y los romanos lo que van a llegar a hacer es a llevarse mucho del arte que les parece interesante para ellos, y se lo llevan como premios de guerra. Los obeliscos, columnas, tesoros también se los llevan. De hecho, muchos de los obeliscos todavía se pueden ver, especialmente en la ciudad de Roma. Hay diferentes partes de la Italia actual, pero en Roma se pueden ver. Se han visto, por cierto, la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro, ese atrio muy grande que está frente a la fachada de la basílica. Al centro tiene un obelisco. Ese obelisco es egipcio. Los romanos se lo llevaron, lo pusieron en alguna parte de la Roma, en su capital, pero en tiempos barrocos, siglo XVII, pues la van a mover, la van a colocar ahí en la Basílica de San Pedro. Entonces, eso es como los periodos de Egipto. Sobre el lenguaje, pues esta cultura también desarrolla un lenguaje, nos deja testimonio de su vida cotidiana, de sus creencias también, y de un registro de actividades que hacían, tanto políticas, económicas, sociales y también históricas. Entonces eso se ha podido conocer a partir de la decodificación del lenguaje jeroglífico. Si recuerdan los sumerios, ellos inventaron uno que se llama cuneiforme, y es idiomórfico, o sea, la posición de las cuñas de cada ideograma no representan una letra, sino que en conjunto forman una palabra, una idea o un grupo de sílabas. Si se los ejemplifico, sería como cuando vemos una señal de tránsito. Si ustedes ven una E, por ejemplo, con un círculo rojo alrededor y una línea en diagonal roja también, ¿qué significa? No estacionarse. Muy bien, no estacionarse. ¿Quién me levanta la mano? Lo mismo. Dígame, Kelly. No, yo iba a decir que no estacionarse. No estacionarse, muy bien.
Y cuando es una flecha que la línea tiene dos curvas seguidas. Significa que hay en curvas. Curvas Algo así. adelante, ¿no? Ajá. Curvas peligrosas adelante. Camino sinuoso. También, un camino sinuoso. O si hay un carro, por ejemplo, a la par de otro, solo la silueta, como visto de frente, con una línea que les atraviesa, una línea roja dentro de un círculo rojo, significa no sobrepasar, ¿verdad? O un carro y luego a su lado derecho, como una pared, o izquierda también puede ser, con unas piedras como que le van a caer encima, significa que hay piedras que pueden caerse y que significa ir con precaución. Entonces, así funciona un ideograma. Vemos la imagen y nos transporta a más información. Entonces, así funciona tanto el cuneiforme como el jeroglífico. Ahora, para poder decodificarlo, pues hizo falta que se llegara hasta la época de Napoleón Bonaparte, y luego de una conquista en una región, pues un científico, Thomas Young, él comenzó el estudio de los jeroglíficos, y luego el francés Jean-François Champollion, él terminó la decodificación, y fue gracias a que encontraron una piedra, y en esa piedra había un letrero, o hay un letrero más bien, que está escrito en 3 lenguas diferentes: en jeroglífico, en demótico, que es un tipo también de jeroglífico egipcio, y el griego. Entonces, el griego era fácil de decodificar porque lo conocían de mucho tiempo. Entonces, como dice lo mismo, entonces se pudo decodificar el jeroglífico. A partir de ahí, pues aparecen lo que se llama esto de egiptólogos, que se dedican justamente a la traducción de jeroglíficos. Eso de hecho es toda una ciencia por sí misma, la de la paleografía, por ejemplo, o en este caso la decodificación de jeroglíficos. Bien, sobre la sociedad, pues decirles que es una sociedad patriarcal, es decir, el hombre es el que gobierna. Esto viene desde antes, si recuerdan, desde la edad del Neolítico. Y especialmente se les decía, se termina de asentar esa idea cuando aparece la división del trabajo y los diferentes, ¿cómo se llaman?, oficios. Eso se da durante la edad de los metales, que coincide con el desarrollo de esta cultura. Entonces ahí tenemos una sociedad basada en el matrimonio, o sea, la unidad de la sociedad era el matrimonio. Esos matrimonios se hacían muy jóvenes, un hombre, por ejemplo, de 20 años, una mujer de 18 años, 15 años, se casaban pues y formaban una familia siempre y cuando los padres estuvieran de acuerdo, porque eran los que autorizaban. Y me dice, mire, de 20 o 15 años es como muy joven. Actualmente, de hecho, eso no se ve bien, porque lo hacen en más de algún lugar, pero no se ve bien, porque no se consideran maduros ni emocionalmente, ni físicamente a las personas. Pero tomemos en cuenta que en esa época la esperanza de vida era más corta. Eso significa que los jóvenes entraban a la vida adulta antes, ya de 15 años, 16 años, ya se consideraban adultos, porque la esperanza de vida era corta. Entonces debían comenzar a formar una familia y a producir desde muy, muy jóvenes. Eso sucede con muchas culturas antiguas. Bueno, la pirámide social. Esta representa todas las castas. Acá otra cosa. Esto que ven aquí en franjas no son clases sociales. A eso se le llaman castas sociales. Es una casta. Una casta no es igual a una clase social. Y les digo, bueno, yo me considero que soy de la clase social baja. Pero si yo me esfuerzo mucho, si yo trabajo lo suficiente, soy inteligente con la administración de mis recursos, probablemente yo comience a progresar. Y al cabo de un par de años yo esté en la clase social media. Eso significa que subí, en el sentido de que la clase baja es la del escaño inferior, la media está a la mitad y la alta está en la parte de arriba de la pirámide. Entonces yo sí puedo subir en una clase social, pero en un sistema de castas no se puede subir.
Si alguien nace campesino, va a ser campesino toda su vida. Si nace artesano o dentro de la casta de artesanos y comerciantes, pues eso es lo que va a hacer toda su vida. No va a poder convertirse en soldado y tampoco a campesino, aunque les aseguro que en la práctica sucedían pues excepciones, pero en general no se entienden así las castas, sino que son cerrados, son bastante cerrados. En la parte alta de la pirámide tenemos el faraón. Esta es una familia, y dentro de esta familia se van eligiendo los siguientes gobernantes. Entonces el faraón elige entre uno de sus hijos el sucesor, y así hasta que pues algún evento hace que la familia en el poder cambie, y entonces pues inicia otra familia a gobernar. La casta siguiente es la sacerdotal. Acá están todos los sacerdotes y sacerdotisas también, y pues vean, están cerca del faraón, porque son los que interpretan lo que se observa en la naturaleza, en el cosmos, para dárselo como información al faraón. Así luego el faraón dice que tal cosa va a suceder y todos dicen, ah, bueno, es que él tiene comunicación con los dioses. ¿Sí, Andrés? Continuando con eso de lo de la familia de los faraones, de faraones, yo tengo entendido que habían familias que se casaban entre primos. ¿Cómo podían hacer ellos que su linaje continuara? Porque más de alguno nacía con alguna deformidad. Sí, alguna deformidad. Pues de hecho así sucedía. Los reinados eran cortos en algunos casos. Muchos dicen que eso es lo que sucede con Tutankamón, por ejemplo. Pues cuando sucede la endogamia, que es cuando se casan entre la misma familia y tienen hijos entre la misma familia, entonces eventualmente los genes se van deteriorando, entonces comienzan a aparecer defectos congénitos. Entonces algo de eso dice que pudo suceder con Tutankamón, por la muerte muy joven, aunque hay otras versiones que dicen pues que lo asesinaron para hacerse con el poder. Pero sí sucede, hay algunas representaciones en la etapa más realista de la escultura, por ejemplo, de Egipto, en la que podemos observar que los cuerpos eran un tanto, quizá asimétricos, voy a decir, no eran muy simétricos, o sea, dicho de otra forma, no eran muy bonitos, eran un poco feos, pero no ocupo ni bonitos ni feos, sino que les digo, eran asimétricos, el mentón muy pequeño, o proyectado hacia atrás, la frente muy amplia, muy pequeña, entonces todo eso se daba, y lograban tener hijos, pero a lo largo del tiempo los reinados se volvían cortos porque pues fallecía por un problema congénito, pero sí sucedía. De esa manera ellos consideraban que preservaban esa sangre especial, divina, y no se mezclaba con mortales, por eso es que lo hacían. Bueno, luego la clase sacerdotal que les decía, luego los escribas, estos son los que se encargan de llevar la cuenta de todo lo que sucede, de escribir las hazañas del faraón y de llevar el registro del acontecer diario, en lo económico y en lo político también. Luego los soldados, que son los que sustentan en el poder a las castas superiores y mantienen a raya a las castas inferiores, que son artesanos y comerciantes. Acá tenemos escultores, pintores, ¿cómo se llama eso? Cualquier otro oficio, los carpinteros, por ejemplo, orfebres, todos esos están acá. Campesinos es la penúltima casta, y acá tenemos a los que se dedican a la siembra y a la crianza de animales. Bajo ellos, los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Pues aquellos pueblos que sometían los egipcios por el poder del faraón y sus soldados, los sometían y los convertían en sirvientes de las diferentes castas. No es decir, que no eran esclavos solamente del faraón, pues comerciantes, soldados, escribas, sacerdotes podían tener esclavos también. Si vieron la película Los 10 Mandamientos en estas fechas que acaban de pasar en la Semana Santa, ahí se ve un poco de la relación esa entre los judíos, que serían en este caso los esclavos, y los señores, que serían los egipcios. El que media entre ellos es la figura de Moisés, si vieron la película, ¿verdad? Y bueno, y si han leído el texto bíblico, básicamente al inicio eso es él, un mediador
entre el opresor y los oprimidos, aunque luego pues cambia con las ideas de libertad. No sé si hay alguna pregunta por acá, comentario. Dígame, Andrea. Los faraones eran considerados como dioses o semidioses. Depende de la época y depende del faraón. Algunos se consideraban de origen divino, sin ser dioses, pero otros sí se llegaron a considerar a sí mismos como dioses. Entonces, ambas cosas son válidas, pero depende de la época en la que ellos se nombran así. Ya vamos a ver por ahí, por ejemplo, cuando el faraón declara el monoteísmo, pues él es uno que se coloca como si fuese el representante de él en la tierra y en las pinturas, en los relieves, se muestra de esa forma junto con su esposa y sus hijos, y sus hijas también. Entonces, depende. Ambas cosas la hacen, tanto considerarse divinos nada más o considerarse dioses como tal. ¿Algo más? Si no, pues avanzamos por acá. Bien, esto es unos diagramas que nos muestran lo de la vida agraria que les mencionaba. Acuérdense lo que les mencionaba al principio con el mapa de Google Earth. Las crecidas del río son importantes. O sea, que se inunde el río, o más bien que crezca el río e inunde las zonas a la ribera del río, pues es importante. Lo que hacían ellos era construir en zonas un poco más elevadas, no cercanas a donde sabían que se iba a inundar, porque pues era necesario que se inundara, o sea, ellos no lo evitaban. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando el río se desplaza durante tantos miles de kilómetros, lo que está haciendo es, o cientos de kilómetros, lo que está haciendo es recogiendo material orgánico. El limo, que le llaman, es como un lodo muy fértil. Ese se depositaba en los lados. Y entonces eso permitía que la zona fuera muy rica para cultivar. ¿Qué es lo que hicieron ellos eventualmente? Pues aplicar el mismo sistema de los acadios y sumerios y luego las otras culturas de la Mesopotamia. Y es hacer regadíos. Utilizar un sistema de canales que les permitiera ampliar la zona de humedad más, cada vez más lejos del río. Y ahí tenemos pues, en este otro diagrama, pues parte de eso. Ahí tenemos pescadores, alguna barcaza acá de algún alto dignatario egipcio. Acá están sacando agua del río para consumo. Acá están separando el grano del resto del heno o del zacate, como decimos acá coloquialmente. Luego ese zacate se utilizaba para la elaboración de adobes. El adobe es muy importante porque a través de él que se construyen en esa región. No se construye con ladrillo cocido, sino con adobe. Esto que ven a la derecha son los graneros sagrados. Estos, como manera de vasos, eran para que se colocara en ellos el que se consideraba el mejor grano. Y decían que era para consumo de los dioses y del faraón. Anda uno. Creo que anda una vaca en el techo. Unos gatos terribles acá en la casa. Por si escucharon ahí un ruido feo. Resulta entonces que estos graneros se consideraban de consumo para los dioses. Dicen, bueno, pero ¿quién se los va a comer? Si sabemos que los dioses no bajaban. Pues la clase sacerdotal, el faraón mismo. Me vuelvo ya a la película, los 10 mandamientos. Bueno, la película, yo digo porque la película la vi en Semana Santa. Pero si no, pues en el texto bíblico ahí aparece cuando Moisés va al templo y lleva a los esclavos judíos y abre los graneros. Y es un escándalo para los sacerdotes y le van a poner queja al faraón porque Moisés está regalando el grano sagrado de los dioses. Pero pues, ¿quién se lo va a comer? Pues se lo comían ellos y se los está quitando. Eso es lo que les, digamos, como que molestaba a la clase sacerdotal egipcia, pues esa intromisión de esclavos comiendo pues de eso que se consideran también el mejor grano. ¿Qué más? Bueno, los dátiles, que son frutos de unas palmas en esa región. Luego la leche de cabra,
Eso tiene que ver ya con derivados de los animales estos, o ya sean reses o cabras, ovejas también, carneros, todo eso pues se consideraba necesario para el desarrollo de la vida en esta región. Hay una imagen más y aquí les pregunto también algo, solo se las muestro por aquí. Esa es como la cotidianidad, ¿verdad? Un diagrama de la cotidianidad. Tenemos allá el templo, los pilonos, las zonas de columnatas internas, el peristilo y todas las partes que luego vamos a ver del templo, en la muralla que protege el templo, el puerto sagrado, que es donde el faraón de manera mágica bajaba por el río Nilo y luego posaba sus pies en tierra y entraba al templo. Todo eso era así. Ahí ven los canales de irrigación. Y luego tenemos acá que las casas pues estaban bastante, lo que se ha encontrado con los vestigios especialmente de los cimientos de las casas, porque acuérdense que es adobe con el que construían y el adobe pues es tierra que simplemente se secó al sol. Entonces con el paso de los siglos eso se convirtió otra vez en polvo. Entonces los cimientos son los que permiten ver que en estas casas habían diferentes áreas como las podemos tener actualmente, o sea, una cocina, una sala, un comedor, un cuarto, los baños, la zona de almacenaje también, que esta era un tanto bajo el nivel de la casa, porque eran los lugares que eran como más fríos. Entonces hacían como un refrigerador primitivo, o sea, hacían un agujero en el suelo, lo tapaban y ahí colocaban alimentos para que se mantuvieran frescos durante más tiempo. Ahora, hay un elemento muy importante para esas culturas que es sumamente necesario y llegó a ser más valioso que el oro en algunos momentos y que utilizaron los egipcios, especialmente cuando tenían que moverse en el desierto durante muchos días. ¿Saben qué mineral es este? Bueno, no sé si es mineral, ahí es, al menos que cristal, creo que cristal sí es. ¿Qué es ese material más bien que ellos utilizaban y que era muy importante, más incluso que el oro en algún momento, y que les permitía vivir? ¿Sal? ¿Sí? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cuál, perdón? ¿Sal? La sal, correcto. ¿Por qué? A ver, dígame. Sinceramente, se me vino a la mente porque dijo un mineral y siento que están cerca del río es porque tienen sal. Sí, aunque el río es agua dulce. Ajá, bueno. Pero me faltó decirles que lo sacaban de las minas, porque lo sacaban de minas. Ajá. Muy bien, pero está bien, gracias. ¿Quién me levantó la mano por ahí? Es que la sal tiene propiedades que pueden servir para mantener digamos, las carnes, las puede mantener para que no se arruinen. Sí, es como un tipo de refrigerador así primitivo. Sí, aunque diremos más bien que es un preservante, porque no lo refrigeraba, sino que lo que hacía es preservaba. Lo que hace la sal es deshidrata y al mismo tiempo combate cualquier tipo de ¿qué sería? Microorganismo que de no estar presente hubiese podrido la carne, ¿verdad? Entonces, si se van a mover durante muchos días en el desierto, necesitan proteína y eso es carne. Entonces, salar la carne era algo muy importante, pero la sal es muy importante. En alguna parte, no recuerdo dónde, del Antiguo Testamento, aparece esa referencia hacia el control de las minas de sal. No recuerdo cuál de los profetas menores, pero alguien por ahí mencionó una guerra referida a eso. Sí, Kevin, me creo que levantó la mano. Sí, yo tenía la duda. Ahorita que mencionaba eso de las sales que ayudaban a preservar las carnes, ¿será que ya es un poco fuera del tema a mi ver, pero ¿será que utilizaban sales a la hora de momificar a los cuerpos? se me ha ido los cuerpos, disculpe, a los faraones, por decirlo de alguna manera? Sí, hay una,
aunque no se llama sal como tal, pero contiene cloruro de sodio. Acuérdense que el cloruro de sodio es la fórmula química de la sal. Entonces, hay una mezcla que hacían con abundante cloruro de sodio que se llama natrón. Y el natrón era lo que ayudaba a deshidratar el cuerpo de los difuntos para facilitar el proceso de momificación. Eso ya lo vamos a ver. Muy buena pregunta y ya vamos a ampliar un poquito más sobre eso. Bien, voy a avanzar acá. Esa imagen es solamente como para que veamos que hay bastante certeza de cómo era la vida de la cultura egipcia, porque ellos dejaron muchos testimonios pictóricos en templos, en tumbas, que atestiguan el estilo de vida. En este caso, por ejemplo, vemos dos canoas en las que pues estos se desplazan en aguas del río Nilo y están pescando, como lo ven acá, estos personajes de acá, y este otro está cazando animales. Esta como manera de boomerang es un arma que servía para cazar patos. Si yo les acerco por acá, aquí se ven unos patos que tienen esta misma herramienta atravesada en el cuello. Eso es porque de esa manera los golpeaban para poder luego recogerlos. Aquí lo están recogiendo, ¿ven? Llevan aquí en las manos. Ahí los tienen. Y acá están ayudando a pescar. Este personaje, por ejemplo, con esa vara, acaba de atravesar dos tilapias acá. Y me dice, ¿cómo que tilapias en el Nilo? Pues resulta que la tilapia es un pez africano. Lo que pasa es que lo importaron, lo introdujeron en las regiones acá en Centroamérica por la carne. Es un pez que crece rápido y da abundante carne. ¿Sí, Kevin? ¿Esos instrumentos son lanzas? O sea, sí, son lanzas, pero ¿se les llamaba lanzas o tenían otro nombre en aquellos entonces? Pues ahí sí desconozco si había un nombre diferente, pero lanzas es el término genérico para ese tipo seguramente había un término en lenguaje egipcio que denotaba eso, pero lanza es un nombre. Ven, otro dato por acá. Si se fijan, bueno, acá más adelante les voy a compartir, cuando estamos viendo pintura, un enlace para ver esto a detalle. Ahí lo van a ver cocodrilos, peces, aves zancudas, patos, flores de nenúfar y otras más, papiro, que es lo que se ve por acá también en esta imagen. Y luego tenemos acá a la vista este personaje, vean el tamaño que tiene, vean cómo va disminuyendo el tamaño según lo que se representa en algunos de ellos. ¿Significa que eran gigantes? No, significa que solo eran más importantes. Exacto, muy bien, eso, gracias a ellos, creo que dos al mismo tiempo, ¿verdad? Eso, bueno, espero que el resto también maneje con esa seguridad la información. Eso es justamente lo que aparece acá. O sea, ahora ya no nos engaña History Channel diciéndonos que eran gigantes la familia del faraón o la clase sacerdotal que eran gigantes. No, simplemente nos está diciendo que son más importantes. Igual vean acá los sirvientes, en el caso de las mujeres, tienen un tamaño mayor, y los esclavos, que son estos que ven acá, tienen un tamaño mucho menor. Y están casi desnudos, con poca ropa. Igual acá. Entonces, mientras el atavío que lleven sea mayor, o sea, más ropa, significa que tiene también más recursos. Bien, vamos a avanzar, eso lo vamos a ver más adelante. Pero bien, esta es otra cosa importante cuando veamos imágenes, en las que veremos en pintura, en escultura, son las representaciones del faraón. Vemos en pinturas, en dibujos, en imágenes, a veces en la tele, en películas, vamos a encontrar que tienen coronas, diferentes tipos de coronas sobre la cabeza. Ven esta otra, ven la reina, tiene un ave sobre la cabeza. Entonces, esas son símbolos más bien que nos denotan algo. Acá también vemos, por ejemplo, que el faraón tiene puesta acá una barba. Eso se llama barba, es como un tubo que se colocaba en el mentón, es una barba postiza. Esa barba postiza significa que el faraón es eterno. Ese es el símbolo nada más, es eternidad. Eso significa la barba acá.
igual que la cruz en las manos de un dios o de un faraón. Una cruz griega, egipcia en las manos significa que son eternos. Y esta corona, bueno, vamos a ver mejor acá de una sola vez, estas coronas tienen un significado. La corona blanca que ven acá al lado izquierdo, esta es el símbolo del Alto Egipto. Y se representa también, si recuerdan, como un buitre. Ese es el Alto Egipto. La corona roja, esto es el Bajo Egipto. Y cuando los encontremos las dos unidas, significa que es una doble corona. Eso significa que gobierna ¿dónde? El Alto y el Bajo Egipto. Este es el símbolo. Puede que encontremos también, eso que se ve acá, dos imágenes. Es un buitre y una serpiente, una cobra. Eso significa que es más bien es el mismo significado de las dos coronas, es el imperio unificado. La corona azul significa guerra, es la que utilizaba el faraón cuando iba a las batallas. Y este último se llama Nemes, y el Nemes es la corona habitual, la corona de diario, la que podía usar en cualquier momento del día y que le daba la autoridad como faraón. Esta también puede tener los aureosolares, que son la cobra y el buitre, que significa igual que gobierna todo Egipto. Acá. Esto está fácil, ¿verdad? Igual les va a quedar ahí la diapositiva para que luego la repasen. Pero esto es bien básico. De acá en adelante no se les debería de escapar cada vez que hagamos la lectura de una imagen y veamos el faraón, veamos qué corona tiene y sepamos entonces qué es lo que nos está diciendo. En el caso de las reinas, acá porque no puedo acercar más, pero las reinas usaban una corona única y esa es un buitre. El buitre, acuérdense, no es algo negativo, por el contrario, es algo positivo, es algo que denota eternidad también y esa conexión entre el mundo el mundo presente, el mundo de los vivos con el mundo de la divinidad también. Entonces, la corona de buitre es exclusiva de las reinas. Bien. Sobre la religión, pues hay bastante acá que hablar sobre esto y entonces pues se nos va a hacer corta la clase. Entonces, solo vamos a algunas líneas. Me interesa de la religión que entendamos la concepción de la muerte para los egipcios, porque de eso depende todo lo demás. Sí tienen una genealogía, sí hay un origen, sí hay un Dios único, ese Dios único que de su semilla produce otros dioses y luego estos dioses van a construir de barro en una rueda de alfarero, van a construir a un ser humano también. Entonces hay una genealogía y una teoría del origen también para ello, pero no nos vamos a entrar en eso. Les repito que nos interesa saber más bien cómo es la concepción de la muerte. Sí debemos recordar que la religión tiene que ver con la representación de las fuerzas de la naturaleza. O sea, sigue siendo igual igual que las religiones anteriores. O sea, se coloca como una divinidad aquello que no se entiende y aquello que les es beneficioso o aquello también que les produce algún tipo de daño en algún momento. Una peste, por ejemplo, se representa con tal dios, la muerte con tal dios. El Nilo, la bóveda celeste, la diosa Nut, por ejemplo, representación de la bóveda celeste, el dios Ra, que es el dios Sol, Horus, y así otros dioses más. Entonces eso es importante nada más que lo conozcamos en general. Era bastante localista, por cierto, la religión. Eso significa que cada ciudad tenía una divinidad a la que le rendía culto. O sea, no era una divinidad a la que todas las ciudades le rendían culto al mismo tiempo, sino que cada una tenía un representante, un dios que le protegía. Y al mismo tiempo habían otros dioses alrededor, ya sea que les proveyeran de cosas favorables o que fuesen también no favorables. Y bueno, acá un listado de algunos de los dioses. Y tenemos Amón, Anubis, Anuket, Atum, Basket, Keb, Hapi, Hathor.
y así otros más. Isis, Mat, Metenet, Menu, y así otros más. Cada uno tiene una representación antropozoomórfica. Eso escríbanlo por ahí, es antropozoomórfica. Significa que tiene partes de ser humano y tiene partes de animales también. Y eso es una representación de las fuerzas de ese, o las características de aquel aspecto positivo de ese animal, o negativo, según sea el caso también, porque esa es una divinidad asociada a los aspectos negativos. Si se fijan, todos tienen una cruz en la mano. Esa es una cruz egipcia. La cruz no es un invento cristiano. La cruz es un elemento simbólico muy, muy antiguo. En muchas culturas alrededor del mundo pues las han tenido. Los mayas, por ejemplo, acá en nuestra región mesoamericana tenían una cruz, usaban la cruz, pero no significaba lo mismo que para los cristianos, pero sí había una cruz ya acá. Así que... ¿Cómo dijo que era antroposomórficos o antropomórficos? Así justamente, que aquí lo escribo en el chat. Es que a mí me surgió una duda, pero quiero primero ver cómo se escribe. Uh-huh. Antroposomórfico. Ahí está en el chat. Antroposomórfico. Significa que tiene partes de ser humano y partes de animal también. Pues sí, perdón, ahora sí, tomando eso de cómo se escribe, ¿cuál es la diferencia entre eso y o es lo mismo eso que las características antropomórficas? Es lo mismo. No, este, por ejemplo, Amón, el dios Amón, tiene características antropomórficas. Significa que tiene la figura de un ser humano. Ese es antropozoomórfico. Zoomórfico significa que tiene forma de animal. Creo que no hay ninguno aquí. No, todos son antropozoomórficos, y a excepción de los que tienen forma humana se llaman antropomórficos. Los que tienen forma de animal son zoomórficos. Pero cuando se mezclan, ahí es donde hablamos de antropozoomórfico. Ok, muchas gracias. Bueno, veamos, Jocelyn dice qué significa la cruz para los egipcios. Ese es un símbolo de eternidad. O sea, la cruz es eternidad. Ahora, si hablamos de los trazos, pues el trazo vertical y el ¿cómo se llama? El horizontal, tiene que ver con la concepción de los puntos cardinales. Y bueno, que tiene que ver los puntos cardinales. Es que es importante dónde sale el sol y dónde se oculta. Donde nace, es donde inicia la vida, y donde muere, que es donde se oculta, que es donde muere. Y luego el norte y el sur. Esos también son importantes. Entonces, digamos que son ejes dentro de la cosmovisión de ellos, y por lo tanto se configuran dentro de la forma de la cruz, y eso simboliza para ellos el todo, y ese todo es eternidad. Es lo que vemos por ahí. ¿Quién me levantó la mano? Perdón, que no vi. Yo, Philip. ¿Qué pasó? Yo tenía una duda con eso de los dioses egipcios. Yo no sé si ya lo mencionó o no sé, pero ellos se presentaban así como en forma presencial, más como así como divino, por así decirlo. No sé si me va a entender. No termino de entender. O sea, como si se presentaban a los humanos. Ajá, o sea, así como, o sea, los egipcios creían solo en ellos, o eran formas así que, digamos, se presentaban así en persona en uno. Ellos personificaban, personificaban algunos de los dioses para algunos rituales. O sea, se vestían como ellos. Un sacerdote se colocaba una máscara, por ejemplo, y de esa manera personificaba al dios. Para el resto de espectadores era el dios que se había presentado en el momento. Entonces sí había un contacto, digamos, físico entre estos seres divinos y los humanos. También en las imágenes que vemos, tanto escultóricas como pictóricas, en templos y en palacios, los dioses están presentes frente a humanos. Eso significa que ambos mundos, el divino y el material humano, se juntan.
se podía presentar entonces el Dios frente a ellos. De hecho, fíjense que las imágenes que encontramos ahí para ellos eran la representación del Dios, era el doble, se llama, llamaban el K, era el doble de ese Dios que estaba ahí. Entonces era prácticamente como si el Dios efectivamente estuviera parado enfrente de ellos. O sea, sí consideraban esa unión entre el mundo divino y el mundo humano. Eso sí, eso no le sucedía a cualquiera. ¿A quién creen que les pasaba nada más? ¿No? A ver, a ¿A ver. los sacerdotes? A los sacerdotes, muy bien. ¿Y a quiénes más? Está fácil, está fácil. El siguiente faraón escaño podría ser. arriba. Muy bien, al faraón o a su familia, especialmente el faraón. A ellos se les materializaban y ellos eran los que se suponía hablaban con la gente o le transmitían a la gente el sentir de los dioses. Por eso luego vamos a ver en el templo, hay zonas del templo en la que no pueden entrar más que los sacerdotes y el faraón. ¿Por qué? Porque se suponía que en ese lugar está la presencia del Dios. Entonces el resto de humanos mortales no podía acercarse a ellos. Era considerado una afrenta hacia el Dios el que lo vieran de frente. Ahora, básicamente lo que se estaba haciendo era generando un teatro, ¿verdad?, alrededor de la imagen del Dios. Para el resto de gente lo creían que efectivamente el Dios estaba ahí, aunque solo fuese una escultura. Bien, voy a pasar porque esto me interesa sobre la concepción de la muerte según los egipcios. Pero quizás antes de entrar a esto de la concepción de la muerte de los egipcios, una valoración o una no sé, reflexión, es como como que pensemos, bueno, si pensamos es una reflexión, entonces, ¿qué es la muerte para el mundo occidental? Todo este ambiente en donde estamos nosotros. ¿Qué significa la muerte? ¿O qué pasa con la muerte? ¿Quién me responde la pregunta? Es complicada, no es una pregunta sencilla, pero todos tenemos idea, no pueden decir que no, porque todos pensamos que hay algo o que no hay algo después de la muerte. ¿Qué me responde? A ver, Daniela. Pues yo pensaría que dependería también como de, digamos, poniéndonos en país, también creo que dependería mucho porque para unos países puede ser que, digamos, para los españoles, los europeos, la muerte no es como para los mexicanos, que lo celebran más bien con algo más alegre, con todas las fiestas que hacen, sino que para digamos, los españoles es algo más como serio, algo que de guardar más respeto. Entonces, quizás pensaría que también depende cómo la cultura percibe o ha llevado a lo largo esa idea también de la muerte. Sí, muy bien, buena respuesta. Depende culturalmente. Y acá lo que tiene que ver es con lo que se llama sincretismo. En el caso de México, hay un sincretismo entre las culturas precolombinas, lo que llamamos nuestros pueblos nativos americanos, y la cultura que vino, o la concepción de la muerte que trajo el cristianismo. Entonces, la mezcla de eso es lo que convirtió a la celebración que ahora tenemos. De hecho, hay un poquito, siento yo, de comercio, un poco de comercialización de la fecha, pero siempre ha sido festivo, eso sí, siempre ha sido bastante festivo, más que de luto, muy luctuoso como lo puede hacer para otros países, eso sí es cierto. Muy bien. Ahora tengo aquí Gabriela, dígame. Que aquí en El Salvador hay partes en las cuales se celebra el Día de Muertos igual a México. Son pequeñas zonas que tienen aún parte de esas raíces, que tienen el altar y todo eso, y eso lo vi el año pasado debido al Museo de Antropología de aquí de El Salvador. Entonces, yo siento que es muy bonito porque es parte de una cultura latina. No sé si en todos los países de Latinoamérica es así, pero para que no sea solo en México, o sea, no solo es en México, sino que también Guatemala, El Salvador,
tal vez algún otro país de Centroamérica, que hacen altares y hacen ofrendas hacia los difuntos. Sí, muy bien. Quizás toda Latinoamérica tiene un poco de esto, porque los pueblos, para los pueblos originarios, la muerte no era tanto una tragedia. Y los muertos en esa concepción cuidan a los vivos. Por eso los mayas, por ejemplo, enterraban a la gente en las casas. Y bueno, la idea era que los vivos cuidaran a los muertos y que los muertos cuidaran a los vivos, una relación de reciprocidad. Daniela, creo que levanta la mano. Sí, bueno, yo siento de que al menos aquí en nuestro país, sí no lo vemos, sí tenemos como que parte como lo hacen en México que cuando van a arreglar nosotros no somos tanto como de altares como lo de ellos, como la gran fiesta que hacen, sino que nosotros es como más lo de reunirnos, que la mayoría de gente va a los pueblos a arreglar en sí las tumbas, o sea, como que sí tenemos fiesta, por decirlo así, o algún tipo de ceremonia, pero no es a gran escala como, digamos, por allá en México. Uh-huh. Sí, ahora, yo ahí sí lo que le diría es que lo que sucede es que son dos contextos diferentes, pero acá en el país es a gran escala. De hecho, es asueto nacional. O sea, solo que nuestra escala es pequeña, ¿verdad? Nuestro Salvador es pequeñito. Pero es a gran escala. Ese día es asueto para que todas las personas puedan ir a presentar sus respetos pues, a los que se nos adelantaron. Y eso sí, consiste en arreglar así la tumba, eso es pintarla, es decorarla, es llevar flores, no llevamos comida, y es cierto, no hacemos altares tampoco acá. Últimamente sí, pero eso tiene que ver con esto de la idea de la globalización y también cómo vamos adoptando costumbres de otros países que no nos corresponden, tanto como en el lenguaje como también en estas costumbres. Es como que, por ejemplo, yo digo, si algo está bien, digo, hey, qué chivo te quedó. Pero no, las generaciones de ustedes dicen, qué chido. Eso es mexicano, no es salvadoreño. Para nosotros es qué chivo está. De esa misma manera permean estas costumbres acá. Y yo cada vez veo más casas en las que se hacen altares. Y eso no es una costumbre nuestra. La costumbre es ir a la tumba y colocar arreglarla, o sea, colocar adornos y llevar flores por ahí. Voy a leer por acá, no sé quién me levanta la mano, solamente leo por acá y luego me toman ahí la palabra. Valeria dice, también viéndolo la creencia, muchas veces se cree en la reencarnación y también muchas personas creen ir a un paraíso. La primera parte de la respuesta que tiene que ver con la reencarnación, en general no es una costumbre o una creencia más bien occidental, es una creencia oriental, o sea, de los países de la India hacia China. Ellos creen un tanto más en la reencarnación según la religión de ellos. Pero sí, aquí sí se cree en ir a esa idea, el paraíso, es el lugar que para muchos está arriba y hablan de un cielo por eso. Luego dice, Kelvin dice, yo también quiero que me entierren en mi casa. Es difícil porque hay códigos sanitarios, no sé si se llaman, pero tiene que ver con el Ministerio de Salud, que no permite que se entierren en las casas. De hecho, puede constituir hasta un delito eso, sino que hay espacios destinados para eso. Tiene que ver con salubridad. Por eso es que los entierros del siglo XIX en adelante ya no se hicieron en las iglesias, sino que entonces se hicieron los llamados campos santos, que son estos cementerios que inicialmente estaban a la par de la iglesia y eventualmente, aquí en nuestro país, por ejemplo, vemos la primera mitad del siglo XIX, comienzan a aparecer en las afueras de las ciudades, o sea, no tan cerca del centro, sino un poco afuera. Ahora ya quedaron adentro, ¿verdad? Especialmente San Salvador o algún otro pueblo un poquito grande, pero en general el cementerio está afuera, no está en la ciudad. Bueno, José se ríe y Pamela dice, en nuestro país es más común como un homenaje a los que ya no están con nosotros. Sí, pues, básicamente, y es principalmente para el catolicismo. Todas las religiones también celebran la muerte, pero el catolicismo es el que tiene más esa celebración del 2 de noviembre. Bien, ¿quién me había levantado la mano? Y luego pasamos ya a lo que quiero que lleguemos con los egipcios. ¿No? Ya están todas.
Yo quería opinar algo. Diga. Con respecto a la muerte, muchos creemos que nuestros seres queridos se van al cielo, ¿verdad? Pero algunos también piensan que nos cuidan desde el cielo o están con nosotros, alrededor de nosotros, como el espíritu. Bueno, es la creencia que tenemos, ¿verdad? Algunos. Sí, muy bien. En la religión. Ujú. Esa es la idea, que van a un lugar de descanso, decimos van al paraíso, al menos es lo que se piensa, pero ¿y si alguien se portó mal? También va al paraíso. ¿Qué pasa con ellos? Con respecto a ellos, dicen que se vayan al infierno. Muy bien, ¿y dónde está el infierno? Dicen que en el inframundo, en la tierra, no estoy segura. No, está bien, está bien. Lo que dijo. Está bien, la idea es eso, que es un inframundo, o sea, es un lugar que está abajo del mundo presente, que es donde estamos los vivos. Eso quería que viéramos, porque ya van a ver acá que esa concepción es cristiana, no tiene que ver con las culturas antiguas, porque el lugar de descanso, bueno, aquí Sandra dice el Valhalla, pero esa es la cultura nórdica. Pero sí, los países del norte de Europa creen en el Valhalla y todo lo que puede ir por ahí, pero igual los romanos creían en los campos elíseos. En el caso de los cristianos creen en un paraíso. Miguel dice, otros creen que se van al purgatorio, pero no mucho creen en eso. En el catolicismo sí. El catolicismo sí cree que se van al purgatorio. Que es un lugar que no está ni en el inframundo, ni tampoco está en el supramundo, que sería este caso el cielo, o sea, no está ni arriba ni abajo, está en medio. ¿Dónde? No sé, pero digamos que está en medio. Es una versión que aparece durante el Renacimiento, cuando posterior a la Reforma Protestante y a las ideas de Dante Alighieri en la Divina Comedia, el catolicismo en esa contrarreforma que hace comienza a introducir algunas ideas y establece pues estos lugares como una manera de decir, bueno, tales que no fueron ni buenos ni malos se van a este lugar mientras esperan el juicio y como están ahí hay que orar por ellos y ahí van todo lo de las ánimas del santo purgatorio. Bien, ¿quién levanta la mano? Yo. Bien. Lo que quería opinar era con respecto a la muerte, que muchos lo ven como pérdida, en cambio, dependiendo la creencia y las tradiciones, también se podría tomar como una revelación, ya que en muchas culturas la muerte es como trascender. Muy bien. Esa trascendencia es como que pasar de un lugar a otro. Sí, como que ya superaste tu plano terrenal, ya lograste llegar a una nueva etapa, a una que no muchos logran hacerlo. Muy bien, gracias. Tengo acá a Andrea y luego Kevin. Sí, yo quería opinar de que pues, a mí cuando estaba chiquita me da risa de que yo creía de que, o me habían enseñado mis papás o mis abuelos, me decían de que cuando alguien se moría, pues se convertían en ángeles o que nos cuidaban desde el cielo, pero pues ya después de que fui creciendo y fui a un colegio cristiano, me enseñaron pues ahí en la religión de ellos de que era como que cuando uno se muere, el espíritu regresa a Dios y pues el cuerpo se queda en la tierra. ¿Esperar algo o simplemente se quedan separados ya? Yo entendí que se quedan separados ya, el cuerpo pues vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Sí, bueno, está bien, gracias. ¿Quién envía Mati por ahí? Tome la palabra si gusta. ¿No? Yo. Es que depende como decían, depende del lugar, las creencias y la cultura. No recuerdo en cuál cultura es, que se cree, creo que es en la India, que se cree en la reencarnación. Y al menos yo pienso que la muerte, como mencionaban las compañeras, tiene que ver o se asocia como al fin. Aquí ya no hay nada más, pero como les mencionaba, depende de la cultura, siempre es como un nuevo inicio, porque inclusive en el cristianismo o el catolicismo, como se vea, después de la muerte se supone que uno va al paraíso, entonces siempre
depende de la cultura, se tienen diferentes creencias, pero siempre es como el inicio de algo nuevo, no necesariamente el fin. Muy bien, voy a quedarme con esa última idea, no sé si alguien más. No, ¿verdad? Todas las participaciones están. Pues sí, básicamente es eso, hay una trascendencia, eso es el punto de la reflexión acá. Después que fallecemos pasa algo después. O sea, no es que el cuerpo simplemente dejó de funcionar y ya, se acabó todo. No, se piensa en general que hay algo más. Para el mundo occidental tiene que ver con la transición esta en la que el alma se separa del cuerpo. Para algunas concepciones dentro del cristianismo, el alma regresa a Dios, en otras no, sino que se queda en un espacio hasta esperar la venida de Cristo y que luego pues la resurrección. Y por eso es necesario el cuerpo. Por eso en el caso del catolicismo los cementerios son importantes porque el cuerpo debe estar orientado, o sea, los pies hacia al oriente y la cabeza hacia el poniente y la cruz se pone a los pies. Esa es una orientación que tiene que ver con esa idea de la resurrección. Otros simplemente dicen, no, pues mientras hay vida y esperanza y Dios Dios dispone ya del alma del difunto, y ya no son ni hombre ni mujer, eso lo dice el texto bíblico, sino que son como los ángeles del cielo. No dice que son ángeles, dice como los ángeles del cielo. Esa es una concepción. En el mundo oriental, la idea es que hay reencarnaciones según la necesidad que tenga el espíritu o el alma de reivindicar algunas faltas que hizo. O sea, puede que venga en la siguiente vida a sufrir por una culpa que tuvo en el anterior, o puede que vaya mejorando su vida hasta que llegue a un punto en el que ya no tenga que reencarnar más, y en ese momento pues llega a ese lugar ya de descanso. Creo que hay una participación más. Soy yo de nuevo, disculpe. Con eso que se mencionaba de las reencarnaciones y de algo extra o algo más después de la muerte, también está eso que es bien interesante sobre los espíritus, de que hay lugares que tienen, como se dice, como, bueno, yo le digo sensaciones, pero tienen sensaciones muy fuertes, o se me ha ido la palabra, pero que hay lugares que tienen unas vibras muy fuertes, por lo mismo, porque hay espíritus en pena o que no están descansando en paz. Entonces es bien interesante eso mismo porque son, a mi ver, civilizaciones de hace tiempo que quizás no tenían los conocimientos que nosotros tenemos en el aspecto tecnológico, pero que sí tenían un conocimiento más amplio en esos ámbitos, por decirlo de alguna manera, porque al parecer ellos ya veían o ya sentían o ya tenían la idea de que después de la muerte hay algo más, nada más. Muy bien, gracias. Está bien la aplicación. Una de esas culturas, entonces, como mencionó el compañero, tienen esa concepción de que había algo más que sucedía, era la egipcia. O sea, ahora, teniendo nosotros claridad de qué es lo que nos sucede en la concepción nuestra sobre la muerte, ahora sí ya vamos a entender más fácil la de los egipcios. Para los egipcios resulta que la muerte era un paso nada más. Es como si ustedes están en una habitación y deban pasar a la habitación que está a la par. Durante toda su vida en el mundo presente, que es acá donde estamos, estuvieron en una habitación y la puerta ha estado ahí, esa puerta es la muerte. Les abren la puerta y pasan a otro cuarto, y resulta que en otro cuarto tienen lo mismo que tuvieron en el anterior. Es decir, la vida continúa. Esa es la concepción de la muerte de los egipcios. Pero para que digamos, en ese paso de un cuarto a otro, de un entorno que es el mundo presente, al mundo de los muertos, hay un proceso. Entonces, eso es lo que se ve en este diagrama que les tengo acá la muerte según los egipcios. Acá el difunto era conducido por Anubis. Vean acá la personificación del dios, era llevado por Anubis hacia un lugar en donde se le hacía un juicio. Acá, por si les suena algo que ya ustedes habrán escuchado antes. Esta es de las versiones más antiguas, es decir, anteriores al cristianismo, en la que hay una balanza. Ahí tenemos a Anubis, que está junto con el monstruo devorador de difuntos, que es como un cocodrilo, y en uno de los lados
de la balanza se coloca el corazón del difunto y en el otro se coloca una pluma. Esa pluma representa digamos, las buenas acciones, las buenas obras, la pureza de espíritu, todo eso está ahí. Si la pluma pesa más, entonces significa que la pureza de corazón, las buenas acciones y todos los aspectos buenos, digamos así, del difunto no eran lo suficientemente válidos como para que él tenga esa vida siguiente. Entonces ahí es donde era devorado por el monstruo. Si por el contrario pesaba igual o pesaba más, significaba que entonces le valía el pasar hasta ese otro lugar en donde Osiris, Horus, por ejemplo, lo acompañaban en el proceso de entrar a ese lugar de la continuidad de la vida. ¿Quién me levantó la mano por ahí? Yo siempre. Ya no recuerdo en qué película fue que vi, que decía, no que decía, sino que era como una representación de los dioses egipcios y todo. Pero cuando se iba o cuando se moría, en esa película lo que hacían era que ponían como las riquezas de cada uno. Y si no eran suficientes las riquezas, no se iban, sino que quedaban o se morían. No recuerdo muy bien, pero ahorita que lo mencionó me pareció interesante por lo mismo, porque como mencionaba usted, depende del faraón o el gobernante, así van cambiando. Porque hubo un tiempo que dijo, que creo que fue en la media de los egipcios, no recuerdo bien, permítame, lo noté por acá. El Imperio Medio se cambió eso y fue en un solo dios se creía. Entonces, no sé si tiene que ver con eso o simplemente Hollywood haciendo de lo suyo. No, sí tiene que ver, al menos está basado en hechos que son un tanto válidos, no necesariamente en el orden que lo presentan, pero sí, algo mencionan de eso. Y sí, depende de la época también esto va a cambiar, porque acuérdense que hay una etapa en la que Egipto se vuelve monoteísta, entonces cambia, pero en general, la religión egipcia tiene que ver con esto. Entonces vamos a ver el siguiente. Acá creo que tenemos tiempo, sí. Aquí se ve más claro lo de el proceso de pesar el Ib, que sería el corazón del difunto, con la pluma de Mat, que es símbolo de la verdad y justicia universal, que es lo que vemos por acá. Les repito, tiene que pesar igual o más el corazón. De esa manera se garantiza que ha ganado realmente ese derecho el difunto. De lo contrario, pues algo malo le va a suceder y no va a tener ese descanso o esa extensión de vida en ese lugar al otro lado pues, de la muerte. Esta idea también luego va a pasar al cristianismo siglos después, porque siempre nos hablan de un proceso, de un juicio, nos dicen. Vamos a ser juzgados en el que nuestras buenas obras y malas obras se van a pesar. Eso en el cristianismo aparece un tanto más adelante, no nace con el cristianismo, sino que se adopta más o menos a finales de la Edad Media, donde comienza a aparecer ya más esa idea. Es especialmente en la etapa del milenarismo, el cambio del siglo X al siglo XI. Ahí por eso es cuestión de la historia 2, para que lo veamos. Entonces, bueno, les muestro acá esto y luego paso acá. Esa vida después de la muerte debería de garantizarse a través de un proceso que se llama momificación. Voy a irme a las imágenes de una vez, para que no alcance el tiempo. Decirles que la momificación era un proceso costoso. Sin embargo, habían, según fuese ¿cómo se dice? La capacidad económica de la familia del difunto, pues así eran los procedimientos que se hacían. O sea, habían tanto de lujo como habían otros que eran como más sencillos. Eso se hacía en talleres, no era que lo hacía un grupo así como si fuese un oficio, o sea, realmente era un oficio, pero revestía alrededor de ese oficio rituales también, que garantizaban que todo se desarrollara bien en beneficio del difunto. Entonces acá tenemos dos imágenes, ahí vemos que se están extrayendo los órganos, y otro en el que ya se está prácticamente preparando para ser depositado en el sarcófago del cuerpo. Entonces, entre que esto que se inicia
y acá, que es la finalización, pasaban alrededor de 2 meses, un poco más de 2 meses, en lo que se preparaba el cuerpo. Y vean que siempre aparece ahí Anubis en la ¿qué sería? La representación de un sacerdote, porque todo eran básicamente como si fueran rituales. Acá tenemos este diagrama también, les voy a explicar sobre eso. La primera etapa es limpiar y perfumar el cuerpo, es decir, se lavaba completamente el cuerpo, y luego se abría, se sacaban las vísceras. La víscera más importante de ellos, en la concepción de ellos, es el hígado. Al ser por la coloración que tiene, consideraban que la sangre estaba en ese lugar principalmente. Entonces, no era el corazón, no era el cerebro, los órganos más importantes, sino que era el hígado para ellos. De hecho, el cerebro no lo tomaban en cuenta, no lo preservaban. Lo que hacían era un hierro candente a través de la nariz que perforara la base del cráneo, y luego lo movían como a manera de licuarlo, y luego lo vaciaban y salía por la nariz el líquido y lo vaciaban y luego lo rellenaban con arena y acerrín y el natrón también que le ponía para conservarlo por dentro. Los otros, bueno, ya les voy a explicar ahí el resto de órganos, de vísceras, pero lo que seguía luego era rellenar la cavidad del tórax y el abdomen con mirra, por ejemplo, y otros elementos aromáticos. Se colocaba acerrín, arena también para tratar de generar el volumen y ayudar al proceso de disecado del cuerpo. Luego es cuando se colocaba, en lo que me preguntaban hace rato sobre si la sal se utilizaba, es una mezcla que se llama natrón y que efectivamente lleva cloruro de sodio, o sea, sal, es lo que se colocaba para que el cuerpo se secara. Pasado un tiempo, el cuerpo se sacaba de nuevo de donde se dejaba conservando, se lavaba otra vez, el cuerpo ya estaba como disecado, se lavaba, se aromatizaba y entonces comenzaba el proceso de la momificación. Podían ser varios kilómetros de vendaje, o sea, varios kilómetros. Estamos hablando de más de 1000 metros de vendaje, lo que podrían utilizarse para una de las momias, para que se preservara completo. ¿Por qué tiene que hacerse todo el procedimiento? ¿Y por qué el cuerpo no le debe de pasar nada? Porque si algo le sucede al cuerpo del difunto que está en este terreno, o sea, en el mundo de los vivos, en ese mundo de los muertos, algo le podía impedir, ese algo le podía impedir que siguiera gozando de esa vida en ese lugar. O sea, es como que de repente alguien profana el cuerpo, lo saca, lo tira, lo quema, entonces eso significaría ya la muerte completa para el difunto en ese lugar en donde está. Por eso es que lo preservaban tanto. Luego que todo esto estaba hecho, entonces en una ceremonia en la que estaban los familiares, pues entonces un sacerdote colocaba un bastón, lo colocaba como de manera simbólica o golpeaba sobre la boca del difunto, y eso significaba que el doble de LK, esa energía, entraba de nuevo al cuerpo y entonces ya lo habitaba, y en ese momento el difunto ya pasaba a gozar de la vida en el lugar en donde estaba, que era necesario para que esa vida fuera completa, riquezas. Entonces por eso al difunto se le colocaba un ajuar funerario, o sea, riquezas. En algún momento se piensa que se colocaban los cuerpos de los sirvientes, o sea, se momificaban también a los sirvientes. Se moría el rey, el faraón, entonces había que matar a los sirvientes, momificarlos y colocarlos junto con él. Esas prácticas aparecen en algún momento, algunos lo señalan como real, pero lo cierto es que se han encontrado más bien en muchas tumbas figuras que representan a los sirvientes, a esclavos o a sus sirvientes personales. Eso significa que están representados ahí para que le ayuden en esa otra vida que va a tener. ¿De dónde se hacía todo eso? Este es por si no se alcanzan a ver bien, pues yo lo escaneé en algún momento, luego lo he buscado en internet. Esta es una publicación que salió en National Geographic y pues nos muestra
un taller de momias. O sea, no era solo en un solo lugar se hacía todo, no. El cuerpo se recibía, se hacían las labores de limpieza en un lugar específico. Luego el cuerpo pasaba a otra sección en la que las vísceras eran separadas del cuerpo y se conservaban las que se iban a guardar. Luego el cuerpo se dejaba reposar en natrón, es lo que vemos acá. Luego se pasaba por saumerios y pasaba el proceso de los vendajes, que es lo que vemos acá. Y luego de los vendajes, entonces se procedía a la ceremonia en la que el cuerpo, al cuerpo le entraba de nuevo ¿cómo se llama? El aliento vital. Y entonces ya se llevaba a la tumba el cuerpo. Y en el lugar de la tumba también se desarrollaban rituales. Entonces eran talleres bastante grandes. Aquí de hecho en la publicación hasta aparecen unos buitres ahí volando alrededor, y aquí aparece la parte cómica que nos regala National Geographic. Acá aparece alejando ¿cómo se llama? A los buitres, y hasta aparece un gato también por ahí. Los gatos son considerados también como esos seres que acompañan al difunto en ese tránsito. Por eso muchos gatos fueron momificados y colocados también como ofrenda en las tumbas. Ahora, voy a saltar de acá a una diapositiva más adelante. Es en arquitectura, esta. Esta es una mastaba. Las mastabas son las tumbas más antiguas que se conocen. Lo usaron faraones, sacerdotes también. Estas mastabas, la parte superior es esta, la que se observa, pero la cámara funeraria está subterránea. Ese mundo de descanso está es un inframundo, o sea, está bajo nosotros, ese lugar de descanso, no el infierno. O sea, no pensemos que allá abajo está el infierno, no. Esa es una concepción cristiana de hace alrededor de, les diré, 500 años o quizá menos. Esa es la idea de ese momento. Antes de 500 años, el cristianismo simplemente no coincidía todavía en qué lugar era que estaba. Hace unos 1000 años quizá se comenzó a valorar dónde era que estaba, pero hace unos 500 años fue que se dijo, bueno, el infierno está abajo. Esa es bastante reciente. Antes de todo eso, se consideraba que abajo, mientras más abajo se enterrara al difunto, más cerca estaba de ese lugar de descanso, del inframundo. Entonces, por eso la cámara funeraria está ahí, y ahí es donde se colocaba el sarcófago. ¿Qué es lo que había arriba? Pues una capilla donde se colocaban ofrendas al difunto y una escultura que representaba al difunto. Por eso es que hay muchas esculturas de faraones en tumbas, porque son las que lo representan a él, a veces a la par de la esposa, a la par de un dios, pero lo colocan ahí. Ese se considera que es el doble de él. Ahora bien, se cavaba entonces un foso, se colocaba el sarcófago ahí. Este sarcófago era de piedra en muchos casos, y luego esa cámara se tapaba con un bloque de granito muy grande, de manera de bloquear por completo la entrada, y luego el pozo se rellenaba con piedras de gran tamaño, que es lo que vemos acá. Es decir, que era imposible volver a entrar a este lugar. ¿Y por qué? Porque al cuerpo del difunto, en la concepción egipcia de la muerte, no le debe de pasar nada, porque si algo le sucede al cuerpo, él va a dejar de gozar de esa vida eterna. Entonces, por eso se hacía todo esto. Por eso es que le valió valió más bien para ellos el esfuerzo de hacer pirámides escalonadas, que son grandes monumentos funerarios, las pirámides lisas, como las de Keops, Kefren y Miserinos, por ejemplo, que vean ahí, la concepción, adentro de ellas están las cámaras subterráneas, las cámaras donde está el tesoro. De hecho, todavía siguen buscando dónde está la cámara real, porque han encontrado varias que son como para despistar a la gente que sabían que podría meterse al lugar a tratar de encontrarla. Pero ¿qué más? Voy a mostrarles aquí para cerrar esta parte, esta diapositiva. Bien, ya lo enterramos allá, ¿verdad? Ya bloqueamos la puerta, ya está bloqueado el foso y es imposible que alguien vuelva a entrar por ahí.
pues no bastaba solo eso. Este es el esquema del sarcófago de Tutankamón. La momia de Tutankamón está acá, es esta. Pero vean, vamos a contar hacia arriba. Tiene una máscara funeraria que protege su rostro y el pecho. Luego un sarcófago, luego otro sarcófago, luego otro sarcófago, luego una caja de piedra acá. Ya solamente hasta antes de la primera etapa de piedra tenemos una, dos, tres sarcófagos. Pero la capa de bloque de piedra que tenemos acá era una, pero esa estaba dentro de otro y esa está dentro de otro. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bloques más alrededor de la primera. Y adentro de esa cámara, 1, 2, 3 sarcófagos. Luego la máscara funeraria y luego la momia. Entonces vean cuánto cuidaban que no les pasara nada a las momias. Ahí tenemos la momia. Luego tenemos, bueno, y acá que los arqueólogos le quitaron todos los vendajes para ver cómo era, ¿no? Porque esto debería estar envuelto en los vendajes. Pero luego sigue la máscara funeraria. Luego el sarcófago 1, sarcófago 2, sarcófago 3. O sea, vean cuánto esfuerzo por protegerlo a él, al difunto, porque mientras más protegido está, mayor garantía tiene que ese gozar de esa vida después de la muerte es mayor. Entonces, en ese sentido, con tantas excavaciones arqueológicas, entenderán ustedes que yo creo que ninguno de los faraones descubiertos a la fecha tiene el descanso que buscó en su momento. Dígame, Fátima. Y eso de momificarlos solo lo hacían con los faraones, ¿verdad? Y con los sacerdotes, me imagino. No, era un proceso que estaba para todo el que pudiera pagarlo, básicamente todo el que pudiera pagarlo. Ahora, recuerden, depende de la capacidad económica. Imagínense estos, que son máscaras de oro, sarcófagos de madera cubiertos con láminas de oro, o con pinturas muy ricas alrededor de ellas, luego todo lo que lleva alrededor, protegiéndolos. O sea, eso significa que era mucho dinero el que costaba esto, mucho recurso económico. Pero habían otros que eran más sencillos. Eran sarcófagos de madera, a lo mejor un solo sarcófago, el proceso abreviado, por así decirlo, y se colocaba ahí también en una tumba. Era más barato, por así decirlo, pero lo podía hacer todo porque es una concepción religiosa, o sea, no es solamente para los faraones, es una concepción religiosa. Bien, solo les muestro esto, así rapidito. Tenemos estos que se llaman vasos canopos. A ver. En este diagrama acá. Cuando se sacan los órganos del cuerpo se depositan en unos vasos. Esos vasos se llaman canopos. Y los vasos canopos tienen tapaderas de diferente representación antroposomórfica, de animal o de persona. ¿Los tenemos? El que tiene cabeza humana es una representación de Hamset, y se supone que la diosa que cuida esto es la diosa Isis, y en esa se colocaba el hígado. Luego en la cabeza de Baduino, que es este mono que ven acá, es Hapi, la divinidad protectora. Neftis es la diosa protectora, y los pulmones eran los que se colocaban ahí. Luego el chacal, el genio es Duamufet, la diosa es Neit, y ahí se colocaba el estómago. Y luego el halcón es Quetzenuf, la diosa tutelar es Selkis, y ahí se colocaban los intestinos. Entonces tenemos acá el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos, ahí, ubicados en cada uno de esos vasos canopos. Y ahí están, ahí les va a quedar pues un poco de explicación acerca de ellos. Estos se entierran a la par del difunto, no pueden separarse de él. Bien, ¿preguntas? ¿Aportes? ¿Sí, Kevin? Yo tenía la duda de que por qué el hígado se consideraba como lo más importante y no el cerebro en aquellos entonces. En cuestiones de medicina, aunque sí hay avances para esta época, una cultura avanzada, o sea, los egipcios es una cultura avanzada,
En la concepción de ellos, el funcionamiento de los órganos era según lo que ellos pensaban, no cómo realmente funcionaban. Entonces, en su mente, el hígado es más grande, la coloración es similar a la sangre cuando se coagula. Entonces, para ellos, la sangre era ese líquido vital que circulaba por nuestro cuerpo y se concentraba en ese lugar, en el hígado. Entonces, por eso el hígado lo consideraban el órgano más importante. Ahí es donde estaba, ¿cómo se dice? Lo vital. O sea, si algo le pasaba al hígado, seguro que moría. Esa era la concepción en ese momento. Eso va a cambiar en la medida que las culturas van avanzando. Los griegos van a tener una concepción del cuerpo humano. En algunos casos se permiten disecciones, que es lo que permite estudiar el cuerpo. Luego vendrán Roma, luego la Edad Media, donde se restringe bastante el tocar cuerpos, es decir, que no se avanza mucho en el conocimiento de la anatomía. Luego viene el Renacimiento, donde sí se permiten, aunque a veces bajo de agua, como decimos, la interpretación y el estudio del cuerpo. Ahí es donde ya dice, no, no es el hígado, es el corazón el que tiene mayor importancia porque es el motor del cuerpo. Entonces así como cambia a la medida que se van estudiando. Entonces los estudios de medicina de aquel momento, en sus interpretaciones, ellos decían que era el hígado, porque por la coloración consideraban que ahí es donde se concentraba la sangre y por lo tanto ahí estaba el aliento vital. Bien, no sé si alguien más, si no pues vamos a quedarnos por acá, que llegamos a las 4. Rápido pasa el tiempo y dejamos de grabar.